Hola viajeros y viajeras, bienvenidos a Aventuras sobre Ruedas. En esta oportunidad conoceremos el zoocriadero de aves gigantes de Pimentel, un atractivo turístico famoso por la presencia de variedad de aves como los emús, los ñandús y los avestruces. Ubicado en el distrito de Pimentel, provincia de Chiclayo y departamento de Lambayeque. En este parque temático de aves gigantes se crían alrededor de 200 aves, 30 especies entre emús, avestruces y ñandús. Tomando como punto de partida la ciudad de Lima, la ciudad de Chiclayo se encuentra a una distancia de 770 kilómetros aproximadamente, con una duración de viaje de 12 horas. Para llegar a Chiclayo pueden tomar un bus o vuelo directamente a esta ciudad o pasar por la ciudad de Trujillo. Si optan por ir de Lima a Trujillo, el costo del vuelo es de 300 soles ida y vuelta y vía terrestre es de 60 soles. Si optan por tomar un vuelo de Lima a Chiclayo, el costo del pasaje es de 350 soles ida y vuelta y vía terrestre el costo es de 70 soles. De Trujillo a Chiclayo el costo del pasaje es de 24 soles, con una duración de 3 horas 40 minutos de viaje. Y de Chiclayo a Pimentel la duración del viaje es de 20 minutos. ¿Dónde quedarse? Para hospedarse existen varias alternativas, tanto en Chiclayo como en Trujillo. Si deciden quedarse en Trujillo, pueden aprovechar en conocer la ciudad y sus complejos arqueológicos como son la Huaca del Sol y la Huaca de la Luna, la ciudad de Chanchán, el Museo de Huacas de Moche, Huaca el Dragón o Arco Iris y el complejo arqueológico El Brujo. En Chiclayo también pueden visitar el Señor de Zipán, que es uno de los mayores exponentes de la riqueza milenaria. También pueden visitar el Museo Branning, Chotuna o Sicán. En el zoocriadero de aves gigantes verán a los avestruces, que son reconocidos como aves de mayor envergadura del reino animal. Llegan a medir hasta 3 metros de altura y pesar entre 170 a 180 kilogramos. Su alimentación es omnívora. Ingieren brotes de hojas, flores de árboles, semillas y en tierra cazan pequeños vertebrados y artrópodos. Su esperanza de vida en la naturaleza es de 40 años y en cautiverio unos 50 años aproximadamente. El periodo de incubación de estas aves es de 39 a 45 días y ponen de 20 a 60 huevos al año. Estas aves anidan en el suelo. La hembra dominante lo incuba durante el día, mientras que el macho lo hace en la noche. En ese lugar también albergan los ñandús, que son aves no voladoras y exclusivamente sudamericanas. Sus patas, que terminan en 3 dedos, son fuertes y están adaptadas para la carrera. El plumaje es de color marrón grisáceo. Al igual que los avestruces, tienen el cuello largo, la cabeza pequeña y un pico bien fuerte. El ñandú es incapaz de volar, sin embargo todo su cuerpo está adaptado para correr a gran velocidad si se ven en peligro. Es torpe para saltar, pero es un buen nadador si necesita cruzar algún curso de agua.
Otra de las aves que alberga este zoocriadero es el emú, ave que con excepción de la época reproductiva se desplaza continuamente en busca de agua y alimento. Suelen formar pequeños grupos, pero cuando encuentran comida abundante en una zona, llegan a reproducirse en enormes concentraciones de estas aves. El emú es la segunda ave más grande del mundo. Presenta 3 dedos en cada una de sus patas y su plumaje es doble. El color del plumaje es de tonos grisáceos con vinos negros. Miden aproximadamente 1.75 metros de alto y el peso es de 50 kilogramos. Las hembras pueden pesar 5 kilogramos más que los machos. Su dieta varía de acuerdo a las estaciones del año, pero se ha visto que consumen más insectos en invierno. Para hacer frente a las situaciones de escasez de comida, el emú presenta 2 adaptaciones. Una de ellas consiste en que almacena gran cantidad de grasa, lo que lo capacita para soportar periodos prolongados de inanición. Y la otra es cuando los emús están forzados a permanecer en un solo lugar durante la época en el que el macho está incubando. En ellos sus funciones disminuyen, por lo que la abundancia o la carencia de alimentos no los afectan. Recomendaciones para visitar el zoocriadero de aves gigantes de Pimentel. Los horarios de visita son de 9:30 de la mañana a 5:30 de la tarde. Lleven ropa que se camufle con el medio ambiente, ropas de manga larga y bloqueador solar para evitar la exposición a los rayos UV. Si les gustó este video y quieren obtener más información acerca de estos destinos, síganos y activen la campanita de notificaciones. Así estarán al tanto de cada viaje. Si tienen alguna consulta o si quieren recomendar algún lugar para que lo podamos conocer, no olviden dejarnos sus comentarios. Les agradecemos por habernos acompañado en este video. Nos vemos en la próxima aventura.